Vamos a hablar de uno de los autores que más influye entre los guitarristas, Francisco Tárrega. Te guste o no, él sentó las bases de la guitarra española moderna junto a Antonio Torres, que fue el constructor de la guitarra española moderna. Antes de esto, el instrumento y el repertorio eran distintos. Así que estate muy atento porque voy a ir contándote y explicándote cómo debe tocarse cada una de las frases de su obra, en base a los 22 videos técnicos anteriores de mi canal. Es decir, verás mi escuela aplicada. Iremos traduciendo, interpretando la música en cada uno de los pasajes y viendo en detalle los modos de resolverla. No lo haremos en un solo video, sino en dos, porque es muy largo, así que no te pierdas la segunda parte. Hoy nos sumergiremos en la magia de Capricho Árabe, esta obra que ha cautivado a generaciones, llena de emotividad y destreza técnica, nos transporta a un viaje sonoro a través de la cultura árabe. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Y ahora sí vamos a empezar con la instrucción de hoy porque es realmente poderosa. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en mi libro, Cómo construir una interpretación, que está ayudando a miles de personas en todo el mundo a desarrollarse en la música. En esta Navidad no te pierdas la promoción hasta el 24 de diciembre de 2023, porque si me escribes directamente a mi mail, lo podrás conseguir con un 15% de descuento. No te pierdas la oportunidad. Ahora profundicemos en la estructura de la pieza. Lo primero es trabajar sobre el original, porque las revisiones se prestan a deformaciones, muchas veces involuntarias, pero que modifican el verdadero mensaje del compositor. Capricho Árabe se caracteriza por empezar con una introducción con armónicos. Como su estilo se encuentra anclado en el romanticismo, yo siempre que interpreto una pieza de este tipo pienso en las tres palabras terminadas en ato: vibrato, rubato y legato. Y ahora te voy a explicar por qué. Los armónicos del comienzo, si bien son cuerdas al aire, se puede hacer vibrato por simpatía, vibrando el la de la segunda cuerda. Esto le da vida al discurso y genera un toque distintivo en la interpretación. Si no sabes cómo hacerlo, tienes que ver mi video que te dejo en la descripción, la verdad de cómo hacer y mejorar un vibrato en la guitarra. Veamos. También se podría hacer un vibrato detrás del puente, pero a mí me parece en esta oportunidad que se nota más con el primero que te enseñé. Veamos. Luego sigue con una serie de ligados descendentes en semicorcheas en velocidad, lo cual hace que sea un pasaje un poco virtuoso y complejo. Yo te sugiero que en una primera instancia toques todo el pasaje sin ligados, porque en el afán de hacer los ligados en ocasiones se deforma el ritmo. Luego tienes que generar la técnica correcta para hacer los ligados descendentes en forma correcta, es decir, pellizcando. Si todavía no viste mi video que se llama Desbloquea tus ligados en la guitarra, parte 1 y 2, este es el momento de verlos. Te los dejo en la descripción. Aquí tienes ejercicios y cómo resolverlos. Continuemos. Este pasaje de ligados termina con una nota acentuada, o sea, más enérgica. Yo sugiero hacerla con un toque apoyado, ya que permite una calidad y una cantidad de sonido para hacer este remate de la frase que pide el autor. Si no sabes lo que es un toque apoyado, puedes revisar mi video, Conviértete en un maestro del sonido en la guitarra con estos consejos. Te lo dejo aquí en la descripción. Ahora te vas dando cuenta cómo estamos vinculando todo lo que estudiamos durante estos meses y nos preparamos para este tipo de trabajo en una obra. Luego de este pasaje siguen dos cejas en casilleros 2 y 3. La primera vez
se puede hacer a tempo y la segunda más ralentando, por ejemplo, para definir el final de esa idea y diferenciarla de la primera. Siempre que tengamos dos cosas o dos elementos iguales, las tenemos que tratar de diferenciar. Si le decimos a una mujer todo el tiempo y de la misma manera, te amo, 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 sacando las opciones violentas dirá, ¿qué hago con este imbécil? Por lo tanto, siempre es bueno pensar qué hacer con las repeticiones. Si todavía no viste mi video sobre la cejilla, para resolver este pasaje, también te lo dejo en la descripción. Luego le sigue un pasaje con un la en la cuerda al aire, donde se puede aplicar el mismo vibrato por simpatía del inicio. A continuación, tener cuidado con ese adorno escrito de tocar la nota apenas llega al dedo para no generar dobles notas, cambiando el 3 por el 4 en el recorrido. Luego sigue un pasaje virtuoso para cerrar la introducción, donde yo sugiero hacer el sol fa mi en quinta cuerda para saltar con una cuerda al aire, el re, ya que es un pasaje muy rápido siguiendo los principios que ya expliqué en el video. Domina la velocidad en la guitarra que te dejará sin aliento. Secretos para traslados. Te dejo el enlace aquí también en la descripción de este video y te doy el ejemplo. El si bemol del final, bien vibrado, expresa mucho más. Y el la siguiente, de la quinta cuerda, habría que pensarlo como una anacruza del compás siguiente, por ley de proximidad. Desde la fraseología, la Gestalt estudia que los elementos cercanos en el tiempo se unen y los lejanos en el tiempo se separan. Por lo tanto, ese la se puede considerar más como una nota del siguiente fragmento. A partir de allí, el compás cambia y empieza el tema propiamente, comenzando por el acompañamiento como serenata, donde es muy importante respetar los silencios y dar un toque destacado a los bajos con el pulgar enfrentado para destacar, valga la redundancia, el bajo que hace la melodía. Si te está gustando este video, puedes unirte a mi canal con una membresía. Una pequeñísima contribución al mes no te haría ni más pobre ni más rico, pero nos permitiría seguir subiendo este material que ayuda a tantísimos guitarristas a seguir estudiando mejor. Aquí en la descripción de mi video te dejo el enlace para que lo hagas antes de terminar este video. Sigamos. Fíjate la cantidad de detalles que tienes que ver para tocar bien esta pieza. La música está llena de detalles y el detalle hace a la excelencia. Te juro, yo empecé igual que vos. No sabía nada, pero con disciplina y una actitud imparable llegué hasta donde estoy, sin ahorrar en mi educación, siendo que vengo de una familia muy pobre. No obstante, sabía que estudiar era el camino, desde siempre. Muchas veces no queremos pagar el precio, pero todo tiene un precio. No hay nada gratis. Aprende estos principios que enseño en este canal y verás cómo tu realidad, tu forma de tocar y todo lo que te rodea cambia, porque si cambias vos, todo alrededor cambia. Siempre digo, no fallan los principios, fallan las personas. En la melodía central del capricho árabe hay que tener cuidado que el acompañamiento de la segunda cuerda no suene fuerte, molestando la melodía. La melodía es solo la primera cuerda y el segundo la lleva un acento. Recomiendo hacerlo apoyado. Te hago un ejemplo de cómo suena en manos de un mal intérprete y en manos de un experto. Parecen dos obras diferentes.
Cuando la melodía va hacia la ceja 10, sería interesante hacer un crescendo bien definido para resaltar la nota más aguda de este fragmento. Si no sabes cómo hacer un crescendo, puedes ver mi video que te dejo en la descripción. 5 tips sobre dinámica musical en guitarra que no puedes ignorar. Al crescendo le puedes agregar, en este estilo, el rubato, que hace como un efecto de desesperación chopiniana. Rubato, en italiano, significa robar, pero en música no es como roban algunos políticos, que nunca devuelven lo que roban. En música, lo que se roba se debe devolver. Te doy el ejemplo con esta frase y lo puedes aplicar a lo que quieras. Si hago un acelerando, después tengo que hacer un ralentando. En la siguiente ceja 7 aparece una sustitución del dedo 3 por el 4. Si quieres saber en qué consiste y cómo prepararte con ejercicios para que te suene el legato indispensable que este pasaje requiere, tienes que mirar mi video de YouTube, 7 técnicas secretas de la guitarra que pocas personas conocen. Siempre lo dejo en la descripción. Te molesto con la técnica porque es lo único que te va a hacer crecer. Tienes que cumplir tus sueños con la guitarra y estoy para ayudarte. Mi negocio es que te vaya bien e incluso que seas mejor que yo. Y que te metas a estudiar sin parar y verás resultados. Garantizado. También no quiero olvidarme de decirte que practiques el glissando del tema principal muy liviano y relajado, casi con la mano sola. Te puedes hacer un ejercicio aplicado con este recurso. Para finalizar, hay un pasaje de ligados que te recomiendo hacer lo mismo que con el pasaje de la introducción. Sacarle los ligados para luego insertarlos y por último liberar ese acelerando que pide el compositor. Sobre el final de esta sección, en modo menor, vuelve a ser importante el bajo y respetar los silencios para que se escuche esa articulación entre los arabescos de la melodía. La parte mayor de esta pieza será analizada en pocos días, así que no te la pierdas. Y suscríbete al canal para no perderte la segunda entrega de esta bella obra. Si quieres ir un poco más allá, imagina todas las enseñanzas que obtendrás si tomas clases conmigo, online. Solo debes escribirme a mi mail y en estas navidades hay promociones exclusivas. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos de grandes maestros, pero ahora lo puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!